¿Podría tu próxima respiración llevar el plano de todo tu futuro? Antes pensaba que la manifestación se trataba solo de concentración, pensar positivo, visualizar resultados, repetir afirmaciones. Y sí, eso ayuda, pero faltaba algo. Había una capa más profunda, un mecanismo oculto debajo de todo ese pensamiento. Entonces conocí a un hombre, un viejo yogi en los altos picos del Himalaya, cerca del templo de Tungnath. Lo que compartió conmigo cambió todo lo que sabía sobre la naturaleza del deseo, la realización y la realidad misma. Y todo comenzó con algo tan simple, tan a menudo pasado por alto, la respiración. Hoy verás lo que este yogi me reveló, que tu respiración es más que solo un proceso físico. Es tu primer maestro, tu último compañero y la llave que desbloquea el poder de la asunción. Exploraremos por qué Neville Goddard tenía razón cuando dijo, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios», y cómo la antigua ciencia de la respiración se alinea perfectamente con esta verdad. Al final, sabrás cómo usar tu respiración para sentir, profunda, consciente y consistentemente, como si tu deseo ya estuviera cumplido, porque cuando respiras desde el final, la realidad comienza a obedecer. Aquí es donde la antigua sabiduría yógica se encuentra con Neville Goddard, donde la respiración se convierte en el puente y donde el secreto que te has estado perdiendo podría estar escondido en tu próxima inhalación. Déjame llevarte allí, no metafóricamente. Quiero decir, realmente llevarte allí, internamente. Verás, la imaginación no es soñar despierto, es la puerta de entrada a la experiencia misma. Así que, imagina conmigo ahora. Estás solo en un sendero sinuoso, tallado en la ladera de las montañas más antiguas del mundo. El aire es ligero, no por agotamiento, sino por reverencia. Todo está quieto, como si el tiempo se hubiera hecho a un lado para que algo más grande entrara. Tu respiración es corta, desigual, no por miedo, sino por una pregunta que presiona al borde de tu alma. Ahí es donde estaba yo, caminando hacia el antiguo templo de Tungnath, muy por encima del alcance de las ciudades o el ruido. Un silencio envolvía la montaña. Un silencio que nunca había escuchado con mis oídos, pero que siempre había anhelado con mi ser. Y entonces lo vi. No llegó. Él estaba allí, como un recuerdo que aún no había vivido. Un yogi, sentado en loto, su cuerpo delgado como si estuviera tallado en las piedras debajo de él. Su mirada, no a mí, sino a través de mí, y sin saludo, sin presentación, habló. La respiración que ignoras es el Dios que olvidaste. Me quedé quieto, sin saber si lo había escuchado externamente o internamente. Continuó. Antes de tu primer pensamiento, hubo respiración. Antes de tu primera palabra, respiración. Incluso ahora, tu respiración da forma a tu estado, y tu estado da forma a tu mundo. Y así, todo lo que había leído sobre la ley de la asunción, todo lo que había practicado en silencio encajó. Había asumido cosas mentalmente, sí. Había persistido en imaginar escenas, pero había pasado por alto la onda portadora, el recipiente que mueve lo invisible a la forma, la respiración. Le pregunté, ¿quieres decir que la respiración controla el pensamiento? Él negó con la cabeza suavemente. No controla. La respiración revela el pensamiento. La respiración no crea la emoción, la amplifica. Tu respiración no miente. Si quieres saber lo que realmente estás asumiendo, no le preguntes a tu mente. Observa tu respiración. Y de repente, entendí. Neville dijo una vez, tu asunción, para ser efectiva, no puede ser un solo acto aislado. Debe ser una actitud mantenida del deseo cumplido. Pero, ¿cómo se mantiene una actitud? A través de la respiración. No solo una función mecánica, sino una declaración rítmica de tu estado interno. Cada respiración es una confesión de lo que crees que eres. Cada inhalación es una aceptación. Cada exhalación, una liberación de lo que ya no encaja. El yogi se inclinó más cerca, no con su cuerpo, sino con su presencia, y susurró una frase que nunca olvidaré. Controla tu respiración y tu estado obedecerá. Y eso fue todo, sin más explicaciones. Solo una presencia tan profunda que no necesitaba una. Dejé esa montaña cambiado, no en creencia, sino en ser, porque ahora lo veía claramente. La respiración no está separada de la imaginación, es su carroza.
Es el ritmo por el cual lo invisible se vuelve visible. Puedes asumir riqueza, amor, curación o paz, pero si tu respiración todavía tiembla con ansiedad, aún no has entrado en el estado. Esta era la puerta que no sabía que había estado tocando, y se abrió, no con esfuerzo, sino con una inhalación. ¿Estás empezando a sentirlo? Puedes sentir incluso ahora que tu respiración es más que aire, que es el espíritu de la asunción misma animando cada realidad que alguna vez has llamado tuya. Entonces, vamos más allá. Descendamos no a la mente, sino al ser, y allí exploraremos cómo tu respiración, cuando se hace consciente, se convierte en la base misma de toda manifestación. La respiración como el núcleo de la manifestación. La respiración es lo primero que hiciste cuando entraste en este mundo, y será el acto final cuando lo dejes. Todo lo demás, tu nombre, tu historia, tus ambiciones, surgió después de la respiración. Así que te pregunto, ¿por qué hemos ignorado el ritmo mismo que subyace a nuestra existencia? El yogi tenía razón. Neville tenía razón. La respiración no es solo fisiológica, es espiritual. Es la corriente por la cual los estados de conciencia suben y bajan, la marea sobre la cual tus asunciones flotan o se hunden. A menudo he dicho que el mundo es tu propio ser proyectado. Pero, ¿qué ser? El ser que llevas a cada momento con convicción, el ser que respiras en la existencia. Cuando estás enojado, tu respiración se acorta. Cuando estás tranquilo, se alarga. Cuando te enamoras, se suaviza. La respiración no solo se ve afectada por tu estado, es tu estado, externalizado como ritmo. ¿Y qué es un estado? Neville escribe, los estados son sustancias espirituales distintas de los individuos que entran en ellos. No creas un estado, entras en uno, lo ocupas, y la respiración es cómo te instalas en esa casa invisible. ¿Lo ves ahora? Puedes imaginar una escena de riqueza, éxito, amor y sin embargo, si tu respiración es superficial, agitada, apresurada, tu cuerpo testifica en contra de tu visión. No has entrado en la casa, solo has mirado por la ventana, pero en el momento en que dejas que tu respiración se ralentice, se profundice, se abra, algo comienza a cambiar. Ya no estás pensando en el estado, te estás convirtiendo en él. Imagina a un actor de teatro, no simplemente piensa el papel. Respira como el personaje, y así debes hacerlo tú. Debes respirar como el hombre que ya tiene el trabajo, como la mujer que ya es amada, como el que ya ha tenido éxito. Esto es lo que el yogi quería decir. Él dijo, la respiración que ignoras es el Dios que olvidaste. Y Neville, mucho antes de que yo escalara esa montaña, dijo lo mismo con diferentes palabras. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. La quietud no es pasividad, es poder sin ruido. Y tu respiración, cuando se hace quieta, cuando se hace consciente, desbloquea ese poder. Pruébalo ahora, sin esfuerzo. Solo observa tu respiración. Deja que se alargue ligeramente. Deja que la inhalación te recuerde tu ser infinito. Deja que la exhalación libere todo lo que no eres. ¿Sientes eso? ¿Ese momento de conciencia tranquila? Ese es el umbral, el mismo lugar donde comienza la manifestación, no en el pensamiento, sino en la respiración, no en el esfuerzo, sino en la presencia quieta. Así que la próxima vez que te preguntes, ¿por qué no he manifestado esto o aquello? Pregunta en cambio, ¿lo he respirado en la existencia? Pasemos del concepto a la práctica, porque respirar conscientemente es entrar en el asiento de mando de tu realidad, y es allí, a través del ritmo sagrado donde tu deseo comenzará a tomar forma. No necesitas más fuerza de voluntad para manifestar tus deseos. Necesitas alineación entre el cuerpo, la respiración y la asunción que sostienes como verdadera. Hay formas precisas de usar la respiración, no como un ritual, sino como una preparación. Así como afinarías un instrumento antes de un concierto, así debes afinar el cuerpo antes de entrar en el teatro sagrado de la imaginación. El yogi me enseñó dos métodos. Ninguno era exótico ni místico en apariencia, pero su poder reside en su consistencia y simplicidad. El primero es Kapalbhati, lo que los yogis llaman la respiración que ilumina el cráneo, una exhalación corta y enérgica seguida de una inhalación pasiva. Despeja la niebla mental y energiza el cuerpo. Más que eso, elimina el ruido interno para que puedas escuchar la voz silenciosa de tu mundo interior. El segundo es Anulom Vilom,
o respiración alterna por las fosas nasales. Esto equilibra los dos hemisferios del cerebro. Armoniza la lógica y la intuición, la voluntad y la receptividad, cualidades necesarias para cualquier acto creativo. Pero la técnica por sí sola no es suficiente. La postura importa. Siéntate erguido, espalda larga, hombros relajados. ¿Por qué? Porque tu postura se comunica con el subconsciente. Si te encorvas, si comprimes el pecho, si señalas derrota, tu respiración se vuelve superficial y tu mundo interior responde en consecuencia. Pero cuando te sientas alto, le estás diciendo a tu ser: estoy abierto a recibir, soy digno, estoy listo. A menudo les recuerdo esto a los estudiantes. La mente subconsciente no se conmueve con las palabras, se conmueve con el tono, el sentimiento, el ritmo. Y la respiración es el ritmo más antiguo de todos. Después de unos minutos de trabajo de respiración, puedes comenzar a sentir un poder silencioso dentro, una quietud que no está vacía, sino preñada. Ese es el momento ideal para imaginar. Ya no estás forzando una imagen, la estás invitando. Neville dijo: debes entrar en la imagen, debes hacerla real a través del sentimiento. Pero, ¿cómo puedes sentir claramente cuando tu cuerpo está ansioso y disperso? La respiración prepara el recipiente, prepara el templo para el acto divino de la Asunción. Ahora, imagina esto como un simple ritual diario. Te sientas, cierras los ojos, respiras profundamente, tal vez 10 rondas. Comienzas a sentirte tranquilo, centrado, completo. Luego permites que la escena de tu deseo cumplido se eleve, no por esfuerzo, sino por invitación. Respiras como la versión de ti mismo que ya tiene lo que busca, y en esa quietud, en ese silencio infundido con la respiración, sientes la verdad de ello. No estás tratando de convencerte a ti mismo, lo sabes. Esto no es imaginación para la fantasía, esto es imaginación para la creación. Esta es la respiración convirtiéndose en creencia, y la creencia convirtiéndose en hecho. Nunca subestimes el poder sagrado de la preparación. Si intentas imaginar tu deseo desde un lugar de tensión, duda o fatiga mental, tendrás dificultades. Pero respira primero, alinéate primero, luego asume. Este es el secreto que los yogis han guardado y los místicos han practicado en silencio, que la respiración es la puerta de entrada, y a través de esa puerta, tu mundo interior se convierte en el exterior. Antes de continuar, revisa el comentario fijado. Hay algo allí que querrás tener cerca. Una frase puede restablecer todo tu estado. Ya verás a lo que me refiero. Ahora, volvamos a la respiración de la Asunción. Tu patrón de respiración no es una función de fondo, es un espejo que refleja el estado en el que habitas, a menudo más honestamente de lo que jamás lo harán tus pensamientos. He dicho muchas veces, la Asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se endurecerá en hecho. Pero, ¿cómo sabemos en qué Asunción estamos realmente persistiendo? Miramos la respiración. La mente puede afirmar la abundancia, pero si la respiración es superficial, constreñida, nerviosa, entonces, ¿qué estás asumiendo realmente? Puedes pronunciar palabras de confianza, pero respirar como alguien que teme el futuro. La respiración expone la brecha entre la creencia hablada y la convicción vivida. Cuando conocí al yogi en ese camino del Himalaya, no me preguntó qué quería, me preguntó cómo respiraba, y ahora entiendo por qué. La respiración superficial dice: debo protegerme, algo falta, no estoy seguro. La respiración profunda y abierta declara: estoy apoyado, ya estoy donde necesito estar, estoy realizado. No estamos hablando aquí de mera relajación, estamos hablando de encarnación, de la realidad sentida de tu Asunción. Si realmente creyeras que ya eras exitoso, ya elegido, ya sanado, ¿no respiraría tu cuerpo de manera diferente? ¿No se caerían tus hombros? ¿No se suavizaría tu vientre? ¿No se alargaría tu exhalación, como diciendo: no hay nada más que deba perseguir? Esta es la respiración de la Asunción. No es algo para forzar, es algo para observar. Observa cómo respiras cuando estás esperando, cuando estás preocupado. Luego compáralo con cómo respiras cuando te sientes completo, cuando lo sabes. Es por eso que la respiración debe incorporarse a la práctica de la manifestación, no como un accesorio,
sino como una brújula. Te dice dónde estás realmente, no geográficamente, sino espiritualmente, y desde esa conciencia puedes cambiar, no suprimiendo el miedo o fingiendo sentir algo que no sientes, sino respirando suavemente en un nuevo estado. Respiración por respiración, puedes ocupar el sentimiento del deseo cumplido. Puedes sentir la respiración del hombre que ya tiene el éxito, la respiración de la mujer que ya está enamorada, y lo respiras no para engañar al mundo, sino para anunciar a la conciencia misma: este es quien soy ahora. Y el mundo, siendo tu propio ser proyectado, debe conformarse, no en tiempo, sino en ley, porque cuando la respiración se alinea con la asunción, ya no estás actuando, estás siendo, y el ser es la única causa verdadera de todo lo que aparece. Debes visualizar claramente con intenciones cargadas emocionalmente. La imaginación no se trata simplemente de ver, se trata de sentir desde. Visualizar un deseo sin sustancia emocional es como pintar con agua, sin color, sin profundidad, sin permanencia. Después de preparar la respiración, entras en el silencio con una pregunta, no con fuerza. ¿Qué sentiría si esto fuera verdad? No. ¿Cómo hago que suceda? Sino, ¿cómo respiraría, cómo me sentaría, cómo me movería si ya fuera el que deseo ser? Neville escribió una vez: la imaginación es el único poder redentor en el universo. Pero la imaginación no es fantasía mental, es el vientre de la creación, y es más fértil cuando está saturada de intención y emoción. Hagamos esto práctico. Supongamos que tu deseo es una nueva casa. No comiences contando metros cuadrados o imaginando esquemas de color. En cambio, cierra los ojos y pregunta: ¿por qué quiero esto? No para justificar, sino para conectar. ¿Es seguridad, paz, un espacio para crear, un legado para tus hijos? Luego profundiza: ¿a quién tocará esto? Deja que la escena se trate no solo de ti, sino también de la onda que causarás. De repente, la imagen ya no es estática. Respira. Tiene gravedad emocional. El subconsciente no responde a la lógica, responde al sentimiento de certeza, de valía, de identidad. Cuando imagines caminar por esa casa, no te observes como un extraño. Sé tú mismo. Siente tus pies tocar el suelo. Escucha la confianza tranquila en tu voz. Huele el aire. Deja que la respiración que llena tu pecho sea de descanso, no de búsqueda. Este es el secreto. La razón emocional debe coincidir con el deseo visual. Una imagen sin sentimiento no impresionará al subconsciente. Una escena sentida profundamente, incluso por segundos, deja una marca indeleble. Neville dijo: te elevas a un nivel superior del ser, asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. Esto no es filosofía, esto es instrucción. Asumir el sentimiento es habitarlo tan completamente que el mundo exterior no tiene más remedio que remodelarse a tu alrededor. Así que no preguntes: ¿cómo hago esto real? Pregunta: ¿puedo sentirlo ahora, aunque sea levemente? ¿Puedo respirar como si ya fuera mío? Cuando la respiración fluye en armonía con tu visión, cuando tu postura coincide con tu nueva identidad y cuando tu carga emocional es sincera, la manifestación se vuelve inevitable, no forzando a la realidad a cambiar, sino aceptando que ya lo ha hecho. La repetición y el secreto mejoran los resultados. La mente consciente aprende a través de la repetición, y el subconsciente solo acepta lo que se le imprime consistentemente y con sentimiento. Un momento de intensa emoción puede plantar la semilla, pero es la repetición la que la riega hasta darle forma. Neville escribió: la persistencia en imaginar lo que deseas ser despierta en ti el tono de la realidad, y el tono lo es todo, el tono de tu diálogo interno, el ritmo de tu respiración, la frecuencia de tu atención. Todo esto se moldea y fortalece a través de la asunción repetida. Así que repite tu escena imaginaria, no mecánicamente, sino con presencia. De 4 a 6 veces en una sesión es suficiente. 2 veces al día es poderoso. Por la mañana, cuando la mente está suave, y por la noche, cuando el velo entre los mundos comienza a adelgazarse. Deja que cada repetición profundice tu certeza, no por esfuerzo, sino por familiaridad. Empieza a sentirse normal, natural, esperado. Y a medida que la asunción empieza a sentirse ordinaria, lo extraordinario empieza a desplegarse. Ahora, una palabra sobre el silencio. No hables de tu deseo.
Cuando compartes tus actos imaginarios con otros, especialmente en las primeras etapas, divides la energía. Invitas opiniones, proyecciones, incredulidad. El acto imaginario, aún tierno y en formación, se vuelve vulnerable a la interrupción. Neville fue claro. No discutas tu ambición o deseo. Simplemente actúa como si ya fuera así y deja que el silencio trabaje para ti. El secreto no es superstición, es administración. Imagina una semilla plantada en el suelo. No la desentierras todos los días para comprobar su crecimiento. La proteges, la riegas, le das calor y confías en que lo que se colocó en la oscuridad pronto saldrá a la luz. Lo mismo ocurre con tus suposiciones. Repítelas interiormente, siéntelas profundamente, guárdalas en silencio. Este santuario interior no es una prisión, sino un refugio. Es donde la respiración, el sentimiento y la imagen se convierten en uno. Y cuando lo hacen, no hay fuerza en el mundo que pueda impedir que esa visión aparezca, porque ya lo ha hecho, en el único lugar que importa, dentro de ti. Hay un espacio tan pequeño que la mayoría nunca lo nota. Se encuentra entre la inhalación y la exhalación. Entre la exhalación y la inhalación. No es ni hacer ni deshacer, es ser. Los yogis lo llamaron kumbhaka, el punto inmóvil de la respiración. Pero lo que realmente es el punto inmóvil del yo. Neville dijo, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Esto no es poesía, es instrucción. La quietud a la que se refiere no es solo el silenciamiento de la mente, sino la detención de la respiración, porque es en esa sutil pausa donde encuentras el yo soy, despojado de deseo, esfuerzo o forma. Es el momento en que la imaginación ya no intenta convertirse en algo, simplemente es. La observación atenta de tu respiración te mostrará esto. Después de cada inhalación, hay un momento en el que no respiras en absoluto, y de nuevo, después de cada exhalación, un momento de suspensión. En estos momentos ocurre algo sagrado. El pensamiento se desvanece, el tiempo pierde su forma. Lo que queda es pura conciencia. Y esta conciencia es donde comienza toda la creación. Cuando aprendes a entrar en ese silencio, no a la fuerza, sino permitiéndolo, entras en el origen de la propia asunción, el lugar antes de la creencia, el espacio antes de la identidad. Es desde aquí que puedes sentir la verdad más profunda, que lo que buscas ya lo eres. La mayoría busca evidencia en el mundo exterior, pero la manifestación no comienza con la prueba, comienza con la quietud, con la conciencia, con la respiración suspendida el tiempo suficiente para que el alma susurre su nombre. En el silencio entre respiraciones no eres rico ni pobre, amado o no amado, sano o enfermo, solo eres yo soy, y a partir de este yo soy, puedes fijar cualquier cualidad que elijas. Soy libre, estoy seguro, soy amado, y la respiración se reanuda, llevando ese nombre, esa asunción, al cuerpo, al campo, al mundo. Aprende a descansar en el espacio entre respiraciones y empezarás a crear no con tensión, sino con silencio, no con ruido, sino con conocimiento. Hay quienes creen que la manifestación no es más que una fantasía, un sueño esperanzador envuelto en lenguaje espiritual. Pero la mente, tanto consciente como subconsciente, está estructurada para producir exactamente aquello en lo que te concentras, no simbólicamente, sino biológicamente. Dentro de tu cerebro se encuentra una red conocida como el Sistema de Activación Reticular. El SAR es el guardián de la atención. Filtra los millones de señales que entran en tu conciencia cada segundo y decide, basándose en tu enfoque interno, qué es importante y qué no. Esto no es teoría, es función. Si decides comprar un coche rojo, empiezas a ver coches rojos por todas partes. ¿No estaban ahí antes? Por supuesto que sí, pero tu SAR no tenía ninguna razón para mostrártelos. Tu enfoque dio la señal. Tu asunción escribió el código. Neville lo explicó en su propio lenguaje. Cambia tu concepción de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. La concepción viene primero. El cambio en la percepción le sigue. Ahora combina esto con la respiración y el sentimiento, y algo poderoso empieza a suceder. Visualizas no desde la carencia, sino desde la plenitud. Inhalas el estado del deseo cumplido, y el SAR, entrenado por este nuevo patrón,
empieza a guiar tu atención hacia todo lo que lo apoya. Escuchas oportunidades en conversaciones que antes ignorabas, notas personas, caminos, ideas que parecen aparecer de repente. No existieron de repente, simplemente afinaste el instrumento de tu conciencia. El mundo se reorganiza, no por alguna fuerza misteriosa, sino por la reorganización de tu atención. Esto es la manifestación como mística y mecánica. Una unión de respiración, asunción y atención. En el momento en que lo sientes real y lo respiras real, ordenas a los sistemas de tu cuerpo y cerebro que sigan ese camino. Esto no es magia, es ley. Respirar desde el final es encarnar la conclusión de tu deseo antes de que un solo hecho externo lo confirme. Es la esencia de la enseñanza de Neville. No desear, no esperar, sino vivir como si el deseo ya estuviera cumplido y dejar que la respiración lleve esa verdad a través de todo tu ser. La mayoría se acerca a la manifestación con esfuerzo, intentan llegar al estado, pero en el momento en que lo intentas, afirmas la separación. Respirar desde el final invierte esto. Asume, ya soy el que deseo ser. Esto no es fantasía, es identidad. Un cambio en la autopercepción tan completo que el cuerpo empieza a responder. Pregúntate ahora, sinceramente, si ya tuviera el amor, la salud, la abundancia, ¿cómo estaría respirando? Tu respiración no sería ansiosa, superficial o angustiada. Sería tranquila, asentada, segura. No se extendería hacia adelante, sino que descansaría en la llegada. Esto es lo que el yogi me mostró sin decir una palabra. Su respiración no hablaba de deseo, hablaba de plenitud. Cuando empecé a experimentar con esto, noté algo notable. Todo mi sistema nervioso cambió. Mi columna vertebral se enderezó no por esfuerzo, sino por presencia. Mis manos se relajaron, mi diálogo interno se suavizó. Y más que eso, mi realidad empezó a reflejar este silencioso conocimiento interior. Neville escribió, debes atreverte a asumir el sentimiento del deseo cumplido. Atreverse es respirarlo plenamente, no solo en la imaginación, sino en la forma. Por eso la respiración debe acompañar a la visualización. Ancla la imagen, confirma la nueva identidad, cierra la brecha entre la idea y la experiencia, así que deja que tu próxima respiración sea un acto de fe. Inhala como el que ya es. Exhala con la confianza de que no hay nada más que hacer. Respira desde el final, y el final comenzará. Mientras estaba de pie en esa cresta del Himalaya, con el aire frío rozando mi rostro y la tierra extendiéndose infinitamente debajo de mí, algo sutil pero profundo echó raíces dentro de mí. No era una voz, ni siquiera un pensamiento, solo un conocimiento, un cambio, una suave pero inquebrantable comprensión de que todo lo que siempre había buscado ya estaba dentro de mí. Y más que eso, siempre había estado dentro de mí. Pasamos nuestras vidas mirando hacia afuera, hacia métodos, sistemas, maestros, validaciones. Buscamos libros, rituales, incluso prácticas espirituales, con la esperanza de que finalmente nos concedan el poder de cambiar nuestro mundo. Pero el poder no reside en la práctica por sí sola, reside en el ser. Y no se llega al ser a través de más esfuerzo, se accede a través de la quietud, la conciencia y la identidad. La respiración es la firma viva de quien estás asumiendo ser. Esta es la verdad más profunda que el yogi me dejó, no en forma de conferencia o enseñanza, sino en su propia presencia. No predicó la manifestación, la respiró. Su respiración era su identidad. No intentó estar en paz, respiró como paz. No se esforzó por ser libre, exhaló como si nada en el mundo pudiera atarle. Su respiración no reaccionaba al mundo, lo dirigía. Fue entonces cuando comprendí la conexión entre la ley de la asunción y la respiración. Neville dijo, asume el sentimiento del deseo cumplido y continúa en esa asunción hasta que se convierta en tu sentimiento dominante. Pero muchos luchan con esto. Asumen por un momento, tal vez incluso un día, pero el mundo no cambia inmediatamente, así que abandonan el estado. Dicen, lo intenté y no funcionó, pero no continuaron en la asunción. Visitaron el sentimiento en lugar de habitarlo. Y la respiración, queridos amigos, es como habitan. Habitar un estado es respirar como el que vive allí. Cada vez que inhalas con miedo, con duda, con ansiedad,
refuerzas la creencia de que lo que buscas está separado de ti. Pero cuando inhalas como el que ya posee, el que ya es, disuelves la ilusión de la distancia. Tu respiración no es incidental, es instructiva, está moldeando tu química, tu firma emocional y tu relación con tu deseo cada momento del día. Si hablas de abundancia pero respiras como si estuvieras agobiado, ¿a qué voz crees que escucha tu cuerpo? ¿A qué voz obedece tu subconsciente? El subconsciente no responde solo a las declaraciones, responde a la encarnación, y la respiración es encarnación. Así que volvamos a lo que esto realmente significa. La manifestación no es el resultado de esforzarse más, es el resultado de un ser más profundo. No se trata de escribir más afirmaciones, sino de reconocer que la asunción del deseo cumplido es un estado total, mental, emocional, fisiológico, y la respiración es el hilo que los entrelaza. No necesitas esforzarte para manifestar tu deseo, solo necesitas respirar desde el final. Imagina la diferencia entre estos dos estados. Uno dice, por favor que suceda, estoy haciendo todo lo posible. El otro respira y dice, está hecho, soy quien elijo ser. ¿Cuál crees que refleja el universo? Cuando empiezas a vivir en la respiración del estado cumplido, no llevas ninguna resistencia, dejas de comprobar los resultados, dejas de intentar forzar a la realidad a cambiar, dejas de reaccionar al mundo y empiezas a generarlo silenciosamente, fielmente, consistentemente. Esta es la esencia de lo que quiero que lleves adelante. No hay nada fuera de ti. Todo lo que experimentas comienza adentro, a través de la asunción, a través del sentimiento y lo más poderosamente, a través de la respiración. La obra de Neville no estaba destinada a convertirse en otra filosofía para admirar. Estaba destinada a despertar en ti la verdad de que tú eres el poder operante, no el receptor pasivo del destino, sino el elector consciente de la realidad. Y el yogi, a través del silencio, a través de la respiración, a través de la presencia, me afirmó esa verdad en un lenguaje más antiguo que las palabras. Deja que tu respiración ahora se convierta en tu práctica. Deja que se convierta en tu santuario, no solo cuando te sientes a visualizar, sino mientras te mueves a lo largo de tu día. ¿Estás respirando como el que todavía está esperando o como el que ya ha recibido? Cada momento te da la oportunidad de volver a tu asunción, no pensando más, sino siéndolo, respirando como Él. Si estás manifestando amor, respira como uno que es amado, no más tarde, sino ahora. Si estás manifestando riqueza, respira como uno que está seguro, no un día, sino hoy. Si estás manifestando curación, respira como uno que está completo, no con esperanza, sino de hecho. Y luego observa, no el mundo exterior, sino el interior. Observa cómo la paz empieza a surgir. Observa cómo el miedo empieza a perder su control. Y pronto, sin esfuerzo, sin necesidad de ser notado, tu mundo exterior empieza a moldearse alrededor de la respiración que has elegido vivir. Esta es la respiración de Dios, la respiración de la asunción, la respiración del deseo cumplido. Llévatela contigo, no la compliques, no la demores. Solo vuelve una y otra vez a la respiración que coincide con quien ya eres en la imaginación, y el resto seguirá. Debe hacerlo. Es ley. Todo lo que has oído apunta a una verdad simple pero poderosa. La manifestación no se logra a través del esfuerzo, sino a través de la alineación. Alineación de pensamiento, sentimiento, respiración e identidad. El yogi no enseñó a través de la explicación, sino que reveló algo a través de la presencia. Las palabras de Neville hicieron eco de la misma verdad. Lo que asumes que es verdad de ti mismo se endurece en hecho, y la respiración es el testigo silencioso de esa asunción. Si tu respiración es superficial, incierta o apresurada, es probable que estés manteniendo un estado de carencia. Pero cuando respiras lenta, completamente, con facilidad, confirmas una realidad diferente, una donde tu deseo ya es tuyo. La respiración no miente, te muestra exactamente quién crees que eres, y con conciencia se convierte en la forma más natural de cambiar a una nueva identidad, no pensando en el cambio, sino siendo el cambio. Así que empieza por observar. ¿Cómo respiras cuando te sientes seguro, amado, exitoso? ¿Cómo se mueve, se sienta, habla esa versión de ti? Deja que ese sea tu punto de referencia,
no los hechos actuales, sino el yo cumplido. No necesitas forzar los resultados, solo necesitas permanecer fiel al sentimiento del deseo cumplido. Deja que la respiración se convierta en tu ancla. Deja que sea la señal silenciosa que dice, está hecho. Y si todavía tienes curiosidad, consulta el comentario fijado. Hay algo allí que querrás ver.